Ha comenzado un rum rum muy fuerte y cuando el río suena es porque piedras trae, reitero, no quiero ser sarcástico. Mamani también habría grabado a Vizcarra. O sea, esta famosa reunión que es de agradecimiento en la que Vizcarra, el día en donde va a asumir, camina unos metros y se va a la casa de Mamani y Mamani lo recibe y le agradece por su servicio prestado a nombre de la nación, de haber grabado a Borea y a Yufra y a PPK, esta reunión parece que la ha grabado Mamani y quien terciaba en la reunión es Salaverry. Ahora bien, también está trascendido en la tarde algo que preocupa. Habría que confirmar esta información. La empresa C&M Vizcarra, entre el año 2016 y 2017, tenía una deuda tributaria de 4.920.000 soles, que para el 30 del 7 del 2018 ya era solo 358.000. Ojo, que pagar impuestos no tiene nada de irregular, pero la capacidad de pago de los señores es fabulosa. C&M Vizcarra, la empresa de Martín Vizcarra y su hermano. ¿Cómo hicieron para pagar? Porque gran actividad comercial no puede haber tenido. Y como sabemos nosotros, los señores capos de Odebrecht, que ya eran socios de Vizcarra en Conirsa, los señores de Graña y Montero, que ya era socio de Vizcarra en temas de Moquegua. Él se le chispoteó, no se acordó, no deslindó, esa es una parte. Pero los señores del Club de la Construcción, Casa y las demás obras, también tendrían contratos fantasmas y truchos. ¿Cómo es que facturó tanto esta empresa C&M Vizcarra? Habría que preguntarle al actual gerente, que es el hermano del presidente, que se ha negado a ir al Congreso. La investigación del Club de la Construcción le está llevando el fiscal Juárez Atoche, que también va a tener que ver todo el tema de los arbitrajes. Y de los arbitrajes saltamos al tema de la firma del contrato el día de hoy por Vela Barba, Domingo Pérez, el señor procurador. Porque de los arbitrajes y de la caída de todo este andamiaje corrupto, también habrían nuevos casos que investigar en este supuesto marco abierto y continuo. Para que nos explique esto con paciencia y salivita, hemos invitado a la ex procuradora Catherine Ampuero, la mejor amiga de Marisol Perestello. Catherine, buenas noches. Buenas noches, Filipe. A ver, de lo que hemos escuchado el día de hoy, se ha ratificado que son solamente 4 casos los que se van a tratar en el acuerdo de Sao Paulo, que va a ser reconfirmado en Curitiba, que la reparación civil son solamente 610 millones de soles, con unos intereses que a la hora de la hora son irrisorios, que van a pagar sus impuestos, pero nada más. O sea, desde mi punto de vista se está consumando un hecho cuando menos irregular. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, el acuerdo va a servir para 4 investigaciones, básicamente, que es la Interoceánica Sur, la obra de vía Evitamiento Cusco, ¿no?, la obra de la Costa Verde y la línea del metro. Estos 4 procesos, porque ya están debidamente judicializados estos casos, los de Odebrecht asumen con la firma de este acuerdo el compromiso de ratificarse en lo que ya han venido diciendo respecto al pago de coimas en estas 4 obras que implican a Toledo, a las consorciadas peruanas, JJ Camet, Graña y Montero, ICSA, en el caso de la Interoceánica, de Moreno, exgobernador regional del Callao, de Tito Acurio, el exgobernador regional del Cusco, y obviamente los exfuncionarios apristas por la línea del metro, Luyo, Cuba, Jessica Tejeda, que está ahí. Tejada. Y Navarro, que Tejada, es el sobrino de Luyo. ¿No? Entonces, en estos casos, pues, con esto el fiscal se asegura un caso muy bien fundamentado y lo que todos esperamos es una sentencia condenatoria en estos 4 casos. Sin embargo, obras tan importantes como el tema de Olmos, el tema del gasoducto, el tema de la hidroeléctrica de Chaya, el tema de Chavimochic, entre otras obras, Odebrecht en estos 2 años que ha durado el proceso de colaboración eficaz, porque ellos se someten a la colaboración en diciembre del 2016, en este tiempo que ha durado el acuerdo, 2 años, ellos no han reconocido más pago de coimas, ¿no? Si en 2 años no han reconocido de manera voluntaria el pago de coimas, como exige el someterse a un proceso de colaboración eficaz, ¿qué nos hace pensar que más adelante lo van a hacer? Ahí te interrumpo. A ver, el fiscal es el persecutor, es el titular de la acción penal. Si esto lo firma en 2016, 2017,
¿Qué año estamos nosotros? Ya estamos 2019. El año pasado han firmado el 8 de diciembre esto. Sí, claro. Y el 8 de diciembre ellos firman y ponen que entre los negocios que tienen, y lo ponen, es el negocio de la construcción y el negocio de las concesiones. Dentro de las concesiones dice que tienen H2 Olmos, ¿no es cierto?, y la empresa de generación eléctrica de Guayaba. ¿Por qué no preguntan por H2 Olmos? Ha pasado todo el 2016, todo el 2017, todo el 2018, estamos en 2019. ¿La Fiscalía no ha sido capaz de investigar o tiene que esperar a que alguien delate? ¿Cuál es la labor de la Fiscalía para con Olmos? En el tema de los acuerdos de colaboración eficaz parten de que los corruptos, como en este caso Odebrecht, reconoce voluntariamente haber cometido delitos y ellos solo están reconociendo en 4 obras, ¿correcto? Obviamente este acuerdo también va a servir para el tema de aportes de campaña, que ellos se han señalado que aportaron a PPK, Toledo, a Susana Villarán, ¿no?, a Humala y compañía. Entonces, eso también va a servir para el avance de estas investigaciones, a pesar de que para ellos esto no constituye delito. Ok, ¿no? En el caso de Olmos... En el caso de Olmos no están reconociendo... En el caso de Olmos ya se sabe que le han pagado asesorías a PPK siendo funcionario público. Claro que sí. Ahora, entendemos que todas esas obras en las cuales ellos no están reconociendo responsabilidad, es decir, que no han pagado coimas a ningún funcionario, que ahí no hubo nada ilegal, que para ellos todo habría sido regular, los de Odebrecht deberían seguir teniendo la calidad de investigados. Ya. ¿No? Por eso es que yo cuestiono, o sea, yo no cuestiono todo el acuerdo, ¿no? Yo cuestiono algunas partes del acuerdo que considero que son muy leoninas para el Estado peruano. Uno, en el tema de la reparación civil, totalmente irrisoria, pagados en 15 años, y lo peor aún, que ni siquiera negociaron el que Odebrecht renuncie a su pretensión de demanda al Estado peruano por una suma muchísimo mayor al monto de la reparación civil. 2.000 millones de dólares solamente por el tema del gasoducto. Pues tampoco pregunto por el gasoducto. O sea, no, en el tema del gasoducto ellos tampoco están reconociendo y no van a reconocer pago de coimas, porque el que ellos reconozcan pago de coimas para ellos implica perder la demanda que ya interpusieron al Estado peruano en Estados Unidos. Igualito con el tema, si han financiado a Susana Villarán y tienen el hipernegocio de la historia, que es Villanueva de Lima, tampoco reconocen Villanueva, pero insisto, la actitud del fiscal no puede ser pasiva. El fiscal en 2 años tiene que haber investigado. Es más, en el caso de OAS, han condenado al señor Arzubialde ya por temas de coimas. Estoy hablando de OAS, no de Villanueva de Lima. Pero la parte del acuerdo que yo más cuestiono, y el burro por delante, porque quien ha develado esto he sido yo, y se lo he preguntado a todos los abogados penalistas sabidos y por haber, y reitero la pregunta a Katherine. En el punto 9.3 dice básicamente que si en otros casos la Fiscalía descubriera actos reñidos con la legalidad, ilícitos, le dan 15 días a Odebrecht para que Odebrecht diga lo que tenga que decir. 15 días, no sé por qué, 14 o 17, no sé, punto 1. Pero dice, en el marco del acuerdo que han firmado, presumo va a decir lo mismo del acuerdo que han firmado hoy día. Este fraseo es infame, según yo. Te pido, por favor, que me lo expliques. En consecuencia, el Ministerio Público se obliga a que los nuevos hechos con contenido penal dentro de los alcances de la voluntad de la colaboración de la persona jurídica colaboradora, Odebrecht, y por tanto sujeto al acuerdo de colaboración y beneficios en todos sus términos y condiciones, teniendo en consideración que la persona jurídica se encuentra sujeta a una colaboración progresiva y continua, lo que ha repetido tantas veces hoy Vela Barba, es decir, partes consensúan que nuevos hechos de contenido penal deberían sujetarse al trámite de la colaboración y posterior homologación judicial. Y eso es una redundancia. Lo que está diciendo acá es que si ellos no quieren hablar, no hablan. Es más, en la parte superior, ellos dicen que dentro de este marco están Odebrecht o cualquier sociedad de su grupo económico. Le hace todas las consorciadas. Esta es la bala mágica. Bueno, ese 9.3 en el último párrafo establece pues que cuando el fiscal propio de sus actos de investigación que haga, por ejemplo, en la investigación que implica Olmos, encuentre nuevos elementos que demuestren que sí hubo pago de coimas en esa obra, señala de que eso le van a correr traslado a la empresa Odebrecht, ¿no? Le van a decir, miren, señores de Odebrecht, hemos encontrado
estos nuevos elementos, estas nuevas pruebas, que puede ser un colaborador eficaz, ¿no? O la declaración de algún testigo, etcétera, y le van a decir, ¿quieres seguir colaborando con nosotros? ¿Quieres hablar del tema? Y no establecen ningún tipo de sanciones, cuando ahí lo correcto es que si el fiscal propio de su investigación logra recabar elementos que demuestran el pago de coimas en esta obra, eso demostraría que la empresa te mintió. Porque en estos 2 años que ha durado la colaboración de Eficaz, ellos no están señalando pago de coimas ahí, no están reconociendo. ¿Y perderían los beneficios? Lo correcto sería que pierden los beneficios porque se estaría probando que ellos están mintiendo o nos mintieron en su oportunidad. En el caso de los funcionarios, es decir, Barata, Raimundo Trinidad de Serra, no voy a volver a leerlo, pero básicamente lo que le pasa a Odebrecht es que le levantan todas las sanciones administrativas. El señor procurador Ramírez ha hecho como gran cosa que va a pagar sus impuestos. Obvio, está en la ley 30, no sé cuánto. Sí, la ley 30.737 establece que para que puedan seguir contratando con el Estado, que es el beneficio que también está recibiendo Odebrecht, previamente tiene que haber pagado su deuda tributaria. Así que no es que no es una venia, un logro, ¿no? que han hecho eso, sino porque la ley lo establece así. Además, a los funcionarios les han devuelto su casa, su carro, su tarjeta, que todo, les revuelve todo. O sea, Barata pasado mañana viene y se comienza a pasear y se la cruza pues en Lima Sur a Catherine Ampuero y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Algo que no han estado señalando y que también está en este preacuerdo, recordemos que cuando el fiscal Hamilton Castro empieza la negociación, exige que den 30 millones de soles como adelanto de las ganancias ilícitas que ellos han obtenido, adelanto de ganancias ilícitas. Sin embargo, en este preacuerdo se establece que esos 30 millones que dieron como pago de adelanto de ganancias ilícitas ya no sean consideradas como tales, sino eso va a ser considerado como parte de la reparación civil. Es decir, del monto de la reparación civil se va a restar los 30 millones. Y todas las ganancias ilícitas que ellos han obtenido ya no van a tener la obligación de devolverlo al Estado peruano. Vamos a recordar cuando Catherine estuvo en el Ministerio de Justicia en unos minutitos, vamos a hacer una pausa, pero nadie ha preguntado hoy día por los chiquitos que han ido a preguntarle allá hasta Brasil, le han pagado el pasaje por las puras, porque nadie le ha dicho la palabra Olmos, nadie ha dicho la palabra Villanueva de Lima, nadie ha dicho la palabra Chacya, la palabra interoceánica no la han preguntado. Es un crimen, ¿no? Es como que no convocas a Jefferson Farfán para el Mundial y nadie pregunta, ¿no? Y Paolo, ¿por qué no va? O sea, no pregunta. Pero además hay un tema que a mí me parece alucinante. ¿Por qué no se embarga simplemente las acciones de Vías Nuevas de Lima? Ahí tienes 200 millones de dólares. En Chacya tienes 1.400 millones de dólares. Si no le embargas, Odebrecht como empresa está feliz y contento. Club de la Construcción. O sea, el cuco mayor es Odebrecht, pero Odebrecht se juntaba para obras con Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez y otras 2 o 3 empresas, Engelvix, unas empresas brasileñas. OAS tenía otro juego. Normalmente OAS no se metía con Odebrecht, pero también estaba por ahí. Y abajo estaban las 5 grandes del Perú, que eran Graña y Montero, Obrainsa, JJC, IGGC y Hidalgo. Y había otras un montón. Por el tema de Ollanta Humala y Nadine, se establece que tenían ellos como intención pagar 3% de coimas de una bolsa inmensa de obras. Ya estamos hablando que hay un señor Paredes, que era ministro, el hermano Pepe Paredes, el señor García, no Alan García, sino otro señor García, que era el que articulaba para que salgan las obras rápido y ahí hay un billete. Inclusive se abre que en el tema de Gambetta ya Nadine está comprometida. El tema es que el presidente de la República dice que él no sabía nada y que él combate, Catherine, a las empresas del Club de la Construcción. Sin embargo, a una sola empresa que se llama Casa, él siendo ministro le dio 917 millones de soles de obras. Y fíjate que no te mencioné Casa en toda esta maroma. ¿Qué hay que hacer para filetear al Club de la Construcción? Bueno, tengo entendido que ya hay una moción que va a ser presentada por Acción Popular pidiendo la creación de una comisión investigadora en el Congreso de la República para investigarse la organización criminal, el Club de las Constructoras, porque fue una organización criminal que operaba, de acuerdo a la información que ha dado el colaborador,
se tiene información de la época de Ollanta Humala, aunque los indicios es de que esta organización operó desde mucho tiempo atrás, ¿verdad?, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es investigar. Y respecto a estos contratos que se señalan que se habrían suscrito de manera irregular o como pago por el aporte de campaña que me dieron, ¿no?, o que dieron al partido entonces de Pedro Pablo Kuczynski y que estarían cobrando a través de obras, como se ha dado cuando el presidente de la República ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, eso no lo podría investigar la Fiscalía, porque ahí tiene el tema de alto funcionario, tiene el tema de la prerrogativa, ¿verdad? Sin embargo, los hechos anteriores a que haya sido presidente de la República, ministro de Estado, estamos hablando específicamente de los aportes de campaña, Fiscalía sí puede iniciar una investigación preliminar al respecto. Y de encontrar indicios para que pueda formular una acusación, eso quedaría en stand-by. O sea, se guarda todas esas pruebas hasta que deje de ser presidente de la República, porque son hechos anteriores. Correcto. ¿Correcto? Hay un tema que sí podría ser susceptible de investigación. Antes de ser presidente de la República, el señor se consorcia con Conirsa. Y antes de ser presidente de la República también es socio de Graña y Montero. En el interrogatorio de la Comisión Lavajato se lo pregunta a Víctor Andrés García Belaúnde y los señores Graña se le chispota y dice, ah, sí, fuimos socios. Todos sabemos que parte de la mecánica de las empresas corruptas era simular contratos. Simplemente tira un centro. Si el señor tenía negocios con Conirsa por alquiler de maquinaria, habría que ver si C&M Vizcarra, el registro público, esto es muy fácil. En el momento que firman el contrato, ¿tenía o no tenía maquinaria pesada como parte de sus activos o como un leasing? Porque si supuestamente ha facturado eso, tiene que haber tenido maquinaria y si no, podría ser un contrato simulado. Si ese fuera el caso, es una actividad hecha antes de ser presidente. Por eso sí lo pueden investigar. Sí se puede, como te digo, investigar preliminarmente a una persona, sea el presidente de la República o sea quien sea, ¿no? Más aún cuando estos hechos son anteriores a haber ocupado el cargo. Pero cuando ya encuentras elementos para poder formular una acusación, la acusación es la que no puedes formular, justamente porque es presidente. Pero todos esos elementos, todas esas pruebas se guardan. Una vez que deje el cargo, inmediatamente la Fiscalía puede formular la acusación correspondiente. A ver, ahorita vamos a ver la nota del Club de la Construcción, pero yo lo quiero graficar más como pandero. Tienes la suerte, ¿tu mami vive? Así tu mamá tiene pandero con las amigas y tú tienes pandero con tus amigas del colegio, mi esposa tiene pandero, todo el mundo tiene pandero. Esto es más, este club es más un pandero que un club. Es decir, ganaban aquí, todos ganan, todos ganaban. Es que todos son miembros para mí de la organización criminal, ¿no? Entonces esta organización tiene sus propias reglas, tiene su propio mecanismo de actuación y la idea es que todos los integrantes de la misma, todos los socios de la misma estén contentos. Como el pandero la chica, pues no, el pandero el Rosario, mi mamá, el pandero la Sarquipeña y mi esposa, claro, todas ganan. Pero es más que un club, un pandero. Yo no lo puedo ver con los ojos que lo ves tú, no, porque tú lo tienes que ver con ojos de abogada, de fiscal, o sea, esto a mí me parece tan inmenso, tan grande, que creo que debe darle miedo al ministro Ceballos. Como en su momento le puede haber dado miedo a Marisol Perestello, porque ya tenía un jefe que era Zavala y otro jefe que era PPK. ¿Cómo enfrentar a Moby Dick? Estamos hablando de algo demasiado grande. ¿Con qué legitimidad puede Vizcarra, puede el ministro Ceballos o el Congreso? ¿Cómo sugieres tú que se pueda hacer una investigación que sea seria y que no acabe en impunidad? Bueno, desde el Congreso de la República, obviamente buscando que quienes integren esta comisión pues pertenezcan a los distintos partidos políticos o agrupaciones políticas, ¿no? Una comisión realmente multipartidaria. Desde la Fiscalía, pues formalmente se entiende que la Fiscalía es autónoma e independiente y no tiene que haber ningún tipo de injerencia
ni económica ni política. Obviamente es muy difícil de pensar en eso en un escenario donde el actual gobierno está implicado, porque ya hemos visto en la anterior gestión, cuando el fiscal de la Nación era el doctor Pablo Sánchez, que los funcionarios de turnos en ese entonces, cuando era presidente Pedro Pablo Kuczynski, y recordarás cuando nosotros lo denunciamos y pedimos a la Fiscalía que inicie una investigación preliminar al respecto, lamentablemente la Fiscalía no quiso investigar. Pero frente a todo el bagaje de información que fue saliendo, que vinculaba a Pedro Pablo Kuczynski con la empresa Odebrecht y que se hizo desde la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, la Fiscalía no tuvo otra alternativa que iniciar la investigación preliminar, ¿no? Pero ahí es que se comienza a gestar el chavarricidio. Porque después ya es Vizcarra el presidente y dale con Chávarri. Pero las primeras que caen en este andamiaje de la impunidad son Julia Príncipe y Catherine Ampuero. Y ahí el contralor Alarcón, que se negaba a firmar Chinchero, lo fusilan, ¿no es cierto? Y después Chávarri. El día de hoy, el fiscal Belabarro ha dicho que ahora sí tienen el apoyo de Soraya Ábalos, que antes de repente no contaba. A ver, Catherine, yo he hecho esa memoria, de repente tú tienes una visión diferente, pero para mí tiene relación el fusilamiento de ustedes, que fue rapidito. Y la señora dijo, Marisol Pérez Tello, bueno, perdieron mi confianza. Ah, ya perdieron la confianza. Ya. Después, lo que pasa con Edgar Alarcón y lo que pasa con Chávarri. Hoy día Belabarro ha dicho que ahora sí tienen... ¿De verdad tú crees que Chávarri era una piedra en el zapato? Ustedes fueron piedra en el zapato. Piedra en el zapato fue Alarcón. O sea, ¿tú tienes una idea de con quién se enfrentaban ahora a la distancia después de lo que te pasó? Yo creo que ellos pensaron que iban a tener a unas procuradoras totalmente manipulables, unas procuradoras que no iban a hacer su función y que solamente iban a esperar indicaciones por parte del Ejecutivo. Y lamentablemente pues se encontraron con unas procuradoras que hicieron respetar su autonomía y su independencia, y cuando vimos que existían indicios de seria corrupción por parte de los gobernantes de turno, pues tuvimos que denunciarlos y tuvimos que tomar las acciones pertinentes, ¿no? Nosotros presentamos denuncias no solamente en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino también en contra, por ejemplo, de la señora Susana Villarán, en contra del señor Alan García, del señor Cornejo. Entonces, nos consideraron un peligro dentro de la Procuraduría, porque al ritmo que íbamos investigando y que íbamos trabajando, íbamos a llegar, obviamente, a descubrir también toda la corrupción dentro del Club de las Constructoras. Pero ahí pues yo veo que las aplauden el Consejo de Ministros, aplaude Marisol Pérez Tello, aplaude el señor Grados Carraro, que ha sido el hombre de los fondos de campaña que tienen que ver con el Club de la Construcción. Aplaude, pero de manera pues con una algarabía inusitada, el señor Fernando Zavala Lombardi, que quería firmar, sea como fuere, Chinchero. Entonces, en el interín, en el proceso, ya entiendo que haber sido traumático de que la saquen. Tiempo después, ¿tú has podido algún día cruzarte con esta señora Marisol Pérez Tello o con algún funcionario del gobierno de PPK que te haya explicado el por qué la sacan como la sacan? ¿Algún día te has cruzado tú con Chávarri, con Alarcón? Porque... Con Marisol Pérez Tello jamás me he cruzado, ni antes ni después. No la conozco. Así que no te puedo decir más al respecto. Y con los funcionarios pues del gobierno de turno, con el único que me he visto ha sido con el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando pedí que declare como testigo en el tema de la interoceánica, y nos vimos en Palacio de Gobierno, en donde evidentemente le hice preguntas que realmente al señor presidente en ese entonces le incomodaron mucho, y desde ahí empezó aún más las presiones para que me sacaran del cargo, ¿no? ¿Tú no estuviste presente en el interrogatorio de la Comisión Lavajato a él? No, yo estuve presente en 2 interrogatorios que hicimos desde la Fiscalía al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Y ahí es donde le pregunté acerca de sus vinculaciones con Odebrecht y las consorciadas peruanas. ¿Los negó? ¿No? Se ofuscó, se levantó de su asiento, se molestó con la pregunta
y su abogado se encargó de calmarlo, de tranquilizarlo y pedir agüita para que se ¿Pero calme. contestó o no contestó? No contestaron la pregunta. Y el fiscal en ese entonces... ¿Quién era? El fiscal Hamilton Castro, su abogado se opuso y dijo impertinente la pregunta. Y el fiscal lamentablemente dijo que la pregunta efectivamente era impertinente. Pero yo exigí que quede constancia en el acta del contenido de mi pregunta y que obviamente el presidente se había negado a contestar. ¿Por qué la prensa y los líderes de opinión no fueron así de puntillosos y exigentes con el señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y con Hamilton Castro, que han sido un par de tortugas en esto? Sí, es cierto. Y sobre todo cuando se negaba escandalosamente pues a investigar a Pedro Pablo Kuczynski pese a la denuncia que habíamos puesto, pero no solamente a Pedro Pablo Kuczynski, sino fuimos los primeros también y de manera reiterada exigimos al fiscal Hamilton Castro que incorpore en calidad de investigadas a las empresas consorciadas peruanas, dentro de las que se encontraba Graña y Montero, porque ellos tampoco querían incorporar como investigadas a Graña y Montero, a JJ Camet, a ICSA. Tal es así que les dieron la oportunidad y el tiempo suficiente para que Graña y Montero haga su propia autoauditoría, ¿no? Perdón, vendió el edificio principal de Graña y Montero. Odebrecht ha vendido Vías Nuevas de Lima a Brookfield, que es la empresa que siempre les cobra todo. Pero además, o sea, en ese interín han hecho lo que se les ha dado la gana y han seguido trabajando en el Perú. O sea, y van a seguir trabajando. Hasta el día de hoy no entiendo por qué tienen que seguir trabajando. ¿Por qué simplemente no embargamos? Me acuerdo clarísimo que lo que se te objeta a ti es que ¿cómo es posible por la impertinencia de esta señora? Marisol Perito decía, no van a poder vender Olmos, porque Olmos, o sea, ella parecía un agente inmobiliario. Cuando lo que tú decías, oye, un momentito, precisamente, pues que no lo vendan, incáutalo, embárgalo, tomemos los flujos, porque Olmos es flujo. Y no solamente eso, cuando tú escuchas los audios que ha presentado Panorama, la conversación de Flores Nano con Canepa, estaban desesperados, angustiados, preocupados de qué cosa va a decir Barata ahora que le han quitado todo. Se refería a los embargos que había hecho desde la Procuraduría, porque yo le embargué todo el patrimonio a Barata, justamente para que sienta la presión de contar toda la verdad de los hechos ilícitos a la Fiscalía. Y te das cuenta cómo sí había surtido efecto, tal es así que Flores Nano estaba bien preocupada. ¿Y ahora qué va a decir Barata? Ahora que le han quitado todo. ¿Te imaginas la presión que habría sentido también Odebrecht al saber que ya le estamos embargando todo su patrimonio? Obviamente hubieran en Brasil hicieron eso, todo, por metieron supuesto, a la cárcel al papá, a él lo han metido preso en Curitiba, a Odebrecht. O sea, acá no les ha pasado nada. No me vas a venir a decir pues que dos viceministros, una voleibolista y un patita. Qué diferente hubiese sido la negociación si es que hubieran intervenido la empresa, si hubieran incautado todo su patrimonio, hubieran bloqueado sus cuentas. Entonces ahora sí, sentémonos a negociar. Entonces el Estado hubiera tenido una posición mejor para hacer exigencias a la empresa. Estos interrogatorios se tendrían que haberse dado con Barata y Raimundo Serra en la cárcel. O sea, en Piedra Gorda se hubieran cantado Bahía, Chiquipanema, El Plebeyo, lo que hubieran tenido que